mucho tiempo predicando acerca del Evangelio de San Juan. Brothers, we have been a long time preaching about the Gospel of John. Y esta semana por fin entramos al capítulo 8. And finally, this week, we are getting into chapter 8. Para comprender la intención del apóstol Juan, In order to understand the intention of John the Apostle, debemos situarnos en el flujo inmediato del capítulo 7. we must locate ourselves in the context of chapter 7. Jesús está en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Jesus is in Jerusalem in the Feast of the Tabernacles. Y vemos que en esta fiesta, cuando Israel recordaba la provisión de Dios en el desierto, en Juan 7, 37, 38, Jesús había proclamado: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. And in this event, the people of Israel were remembering the provision of God in the desert. Particularly in John 7, 37, 38, Jesus had proclaimed, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink." Y en el 8:12, And in John 8:12, inmediatamente después de nuestro texto, declarará: yo soy la luz del mundo. immediately after our text, Jesus will declare, "I am the light of the world." Entonces, este pasaje funciona como un puente teológico, ilustra cómo Cristo es simultáneamente luz que expone el pecado y agua viva que limpia al pecador. So this passage, therefore, functions as a theological bridge. It illustrates how Christ is simultaneously light that exposes sin and living water that cleanses the sinner. Como señala Matthew Henry, As Matthew Henry points out, Cristo no criticó la ley ni excusó la culpabilidad del prisionero, ni toleró el celo pretendido de los fariseos. Christ did not criticize the law, nor excuse the prisoner's guilt, nor did he tolerate the Pharisees' zeal. Jesús no anula la ley, So Jesus does not rule out the law. no minimiza el pecado y no valida la hipocresía. He does not minimize sin, and he does not validate hypocrisy. Su respuesta revela la justicia y la gracia en perfecta armonía. So his response reflects perfectly grace and justice perfectly. Bien, entonces procedemos pues al verso por verso, sometiendo nuestra mente a lo que el Espíritu Santo ha inspirado. So let's proceed verse by verse, submitting our minds to what the Holy Spirit has inspired. Vamos, verso 1. Verse 1, Dice así: it says, cada uno, y Jesús se fue al monte de los olivos. Jesus went to the Mount of Olives. Este detalle no es incidental. This detail is not incidental. El monte de los olivos era un lugar de oración y retiro. The Mount of Olives was a place of prayer and retreat. Aquí vemos la humanidad verdadera de Cristo dependiendo del Padre, buscando comunión en la oración. Here we see the true humanity of Christ, dependent on the Father, seeking communion in prayer. Versículo 2. Verse 2, Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. and in the morning he returned to the temple, and all the people came to him, and he sat down and taught them. En la cultura rabínica, sentarse era la postura de autoridad docente. In rabbinic culture, sitting was the posture of teaching authority. Jesús regresa al lugar del conflicto no por imprudencia, sino por fidelidad a su llamado. Jesus returns to the scene of the conflict, not out of recklessness, but out of faithfulness to his calling. A pesar de que conocía bien la orden de búsqueda y captura en su contra.
even though he was well aware of the warrant for his arrest. Pero aquí está la trampa, But here is the trap, porque la ley es usada como arma de hipocresía. because here the law is used as a weapon of hypocrisy. Dice el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, Verse 3, then the scribes and the Pharisees brought to him a woman caught in adultery, and placing her in the middle, la mujer es deshumanizada. the woman is dehumanized. No tiene nombre, no tiene voz, es objeto de una estrategia. She has no name, no voice. She is the object of a strategy. Esto revela la depravación total de los acusadores. This reveals the total depravity of the accusers. Usan el pecado ajeno para encubrir el propio. They use the sin of others to cover up their own sin. El pecado no solo corrompe los actos, sino los motivos más religiosos. Sin corrupts not only actions, but even the most religious Y en el, motives. y en el versículo 4 le dijeron, And in verse 4, they said to him, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. this woman has been caught in the very act of adultery. Entonces la palabra griega que es autoforo So the Greek phrase autophoro enfatiza la evidencia innegable. emphasizes the undeniable evidence. Pero notemos la hipocresía selectiva. But let's note the selective hypocrisy. Citan la ley, They quote the law, pero de manera incompleta. but incompletely. Deuteronomio 22:22, Deuteronomy 22:22 commands, si fuera hallado alguno durmiendo con mujer casada con marido, entonces ambos morirán. if a man is found sleeping with a married woman, both of them shall be put to death. ¿Dónde está el hombre? Where is the man? Al omitirlo demuestran que no aman la justicia, sino que manipulan la moralidad para sus fines. By omitting him, they demonstrate that they do not love justice, but rather manipulate morality for their own ends. Y entonces en el verso 5 So in verse 5, dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? and in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say? Entonces la trampa aquí se convierte en teológica y política. So the trap is both theological and political. ¿Por qué? Porque si Jesús ordena la ejecución, desafía al imperio romano que había retirado a los judíos el ius gladi, el derecho a ejecutar. Because if Jesus orders the execution, he is challenging the Roman Empire, which had withdrawn from the Jews the right to execute. Y si la perdona, parece contradecir a Moisés. If he forgives her, it seems to contradict Moses. Entonces Matthew Henry dice, observa, los autocondenados son autocondenados aquellos que juzgan a los demás y sin embargo hacen lo mismo. So Matthew Henry observes, those who judge others and yet do the same are self-condemned. Entonces los fariseos se condenan a sí mismos, juzgan con una vara que no aplica a sí mismos. So the Pharisees condemn themselves. They judge with a yardstick they do not apply to themselves. Entonces aquí encontramos, hermanos, un principio. So we find a principle here. La ley de Dios fuera de Cristo no salva, expone. The law of God apart from Christ does not save, it exposes. Su propósito pedagógico es llevarnos a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Its pedagogical purpose is to lead us to recognize our need for a Savior. Y entonces viene la respuesta de Cristo, que es desde el versículo 6 al 8. Here we see Christ's answer, verses 6 to 8. Dice el versículo 6a. Esto decían tentándole para poder acusarle. Verse 6, first part, they said this to test him.
so that they might have some charge to bring against him. Juan, con claridad teológica, expone los corazones. No buscan verdad, sino acusación. John, with theological clarity, exposes their hearts. They do not seek truth, but accusation. Entonces la segunda parte 6b y 7a dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. And verse 6, second part, and verse 7, but Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. Y como insistieran en preguntarle, And as they persisted in questioning him, ¿qué quiere decir esto? Que este gesto ha generado múltiples interpretaciones. this gesture has generated multiple interpretations. Algunos padres de la iglesia vieron aquí una alusión a Jeremías 17:13. Some fathers of the church saw here an allusion to Jeremiah 17:13. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo. Those who turn away from you will be written in the dust. Otros, Others un acto de indignación santa. see an act of holy indignation. Al bajar la mirada, Jesús desvía la atención de la vergüenza de la mujer y obliga a los acusadores a confrontarse a sí mismos. By lowering his gaze, Jesus diverts attention from the woman's shame and forces the accusers to confront themselves. Su silencio no es por pasividad, es, por decirlo así, pedagogía divina. His silence then is not due to passivity, it is, so to speak, divine pedagogy. 7b. Se enderezó y les dijo, Verse 7 next, he stood up and said to them, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Aquí Cristo no niega la culpa de la mujer, Here Christ does not deny the woman's guilt, sino que expone la de los acusadores. but rather exposes that of the accusers. La ley exigía que los testigos lanzaran la primera piedra, Deuteronomio 17:7. The law required that the witnesses cast the first stone, Jesús les recuerda que para ser testigos válidos deben estar limpios. according to Deuteronomy 17:7. Jesus reminds them that to be valid witnesses, they must be pure. Hermanos, Brothers and sisters, en el reino de Dios, in the kingdom of God, la autoridad para juzgar depende de la pureza del juez. the authority to judge depends on the purity of the judge. Y como no hay justo ni aún uno, And since there is no one righteous, not even one, solo Cristo, only Christ, el sin pecado, the sinless one, tiene derecho a condenar has the right to condemn, y él decide no hacerlo. and he chooses not to. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Verse 8, and bending down again, he continued writing on the ground. Jesús da espacio a la conciencia, no fuerza a la conversión. Jesus gives space to conscience. He does not force conversion. Permite que el Espíritu Santo convenza. He allows the Holy Spirit to convict. Es por eso que el silencio de Cristo es aquí el instrumento de gracia. That's why Christ's silence here is the instrument of grace. Perdón por citar tanto a Matthew Henry. Sorry for mentioning Matthew Henry so much. Dice, todos aquellos que están llamados de cualquier manera a culpar los errores de otros, están especialmente involucrados en mirarse a sí mismos y sentirse ellos mismos puros. All who are in any way called to blame the faults of others are especially concerned to look at themselves and keep themselves pure. La verdadera convicción de pecado no nace de la presión externa, sino de la obra interna del Espíritu mediante la palabra. True conviction of sin does not come from external pressure, but from the internal work
of the Spirit through the Word. Y aquí viene el versículo 9, la caída de la falsa justicia. So here, verse 9 comes, the fall of false justice. Dice así, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. But when they heard this, being convicted by their conscience, they went out one by one, beginning with the oldest, even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in his midst. Entonces aquí la palabra que dice aquí, acusado por su conciencia, la palabra griega, el enchomenoi, implica ser convencido, redarguido. So the Greek word here implies being convinced, reproved. No fue un argumento externo, sino la luz interna la que los derrotó. It was not an external argument, but an internal light that defeated them. La conciencia, aunque caída, aún refleja la ley natural escrita por Dios en el corazón humano. So conscience, though fallen, still reflects the natural law written by God in the human heart. Y cuando dice comenzando desde los más viejos, este detalle es teológicamente significativo. And this detail, starting with the oldest, this detail is theologically significant. La madurez, si es genuina, debe producir mayor sensibilidad al pecado propio. Maturity, if genuine, should produce greater sensitivity to one's own sin. Los años vividos bajo la palabra deberían hacernos más conscientes de cuántas veces hemos necesitado la gracia. Years lived under the word should make us more aware of how often we have needed grace. Hermanos, entre más conocemos la palabra del Señor, Brothers, the more we know the word of God, más somos conscientes de su gracia. the more we are conscious, aware of his grace. Quedó solo la mujer, Jesús y la mujer. Jesus was left alone with the woman. El escenario se reduce a lo esencial. The scene is reduced to its essence. La miseria humana y la misericordia divina. Human misery and divine mercy. Ya no hay multitud, ni acusadores, ni ruido, solo el Salvador y la pecadora. There is no longer a crowd, no accusers, no noise, only the Savior and the sinner. Vemos que cuando la falsa justicia humana se retira, We see that when false human justice is withdrawn, queda espacio para la verdadera justicia de Dios, there is room for the true justice of God, la que justifica el impío por fe. the one that justifies the ungodly by faith. Versículos 10 y 11. Verses 10 and 11, Justificación y santificación en una palabra. justification and sanctification in one word. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban, ¿ninguno te condenó? Jesus straightened up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? Jesús no la llama adúltera, la llama mujer. Jesus does not call her adulteress, he calls her woman, Restaurando su dignidad. restoring her dignity. La pregunta no es informativa, sino pastoral. The question is not informative, but pastoral. Le hace tomar conciencia de que ya no hay condenación humana sobre ella. It makes her aware that there is no longer any human condemnation upon her. Ella dijo, ninguno, Señor. She said, None, Lord. Por primera vez ella le llama Señor. For the first time, she calls him Lord, Kyrie. Kyrie in Greek. Es el inicio de la fe cuando tú reconoces a Jesús como Señor. It is the beginning of faith when you recognize Jesus as Lord. Jesús le dijo, versículo 11b, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Verse 11, second part. Then Jesus said to him,
to her, sorry, neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin again. Aquí se condensan dos doctrinas esenciales de la fe reformada. So here, two essential doctrines of the Reformed faith are condensed. Ni yo te condeno, que es justificación. Nor do I condemn you, that is justification. Es una declaración forense It is a forensic declaration de inocencia. of innocence. No porque ella sea inocente, sino porque Cristo, el único juez sin pecado, absorbe la condena. Not because she is innocent, but because Christ, the only sinless judge, absolves the condemnation. Es gracias inmerecida, It is undeserved grace, sola gratia. sola gratia. Vete y no peques más. Go and sin no more. Esto es la santificación. This is sanctification, Llamado a la obediencia nueva. a call to new obedience. El perdón no es licencia para pecar, sino poder para vivir en santidad. Forgiveness is not a license to sin, but the power to live in holiness. La gracia es el motor de la obediencia, no su recompensa. Grace is the driving force behind obedience, not its reward. Matthew Henry, nuevamente, Matthew Henry again. el favor de Cristo hacia nosotros en el perdón de los pecados pasados debe prevalecer con nosotros. Ve entonces y no peques más. Christ's favor toward us in the forgiveness of past sins should prevail with us. Go then and sin no more. La gracia recibida debe producir gratitud obediente. The grace received should produce obedient gratitude. Es importante que tengamos esto en cuenta. It is important that we take this into account. Si te vas de aquí hoy If you go away from this place, quiero que te quedes con esto. please keep this in mind. La religión dice, cambia para que yo te acepte. Religion says, change so that I will accept you. El Evangelio dice, The gospel says, te acepto en Cristo para que por su Espíritu puedas cambiar. I accept you in Christ so that through his spirit you might change. La justificación precede y posibilita la santificación. Justification precedes and enables sanctification. O sea, no puedes, los muertos no hacen nada. Tienes que ser justificado primero. That's why dead people don't do anything. You must have life first. Pero esta gracia no es barata. But this grace is not cheap. Para que Jesús pudiera decir, ni yo te condeno, For Jesus to say, neither do I condemn you, Él tuvo que comprometerse a ir a la cruz. he had to commit to going to the cross. El perdón que esta mujer recibió no fue gratis, en el sentido de inocuo. The forgiveness this woman received was not free in the sense of being harmless. Fue sustitutivo. It was a substitution. Es como enseña la doctrina de la expiación. De la expiación, sí. This is substitutionary atonement. Cristo absorbió la condena que nosotros merecíamos Christ absorbed the condemnation we deserved para que nosotros pudiéramos recibir la vida que Él solo posee. so that we could receive the life that only he possesses. Cristo no ignoró la ley ni excusó la culpa, Christ did not ignore the law nor excuse the guilt, sino que silenció al hipócrita y restauró a la quebrantada. but silenced the hypocrite and restored the brokenhearted. La gracia es libre, Grace is free, pero no es barata. but it is not cheap. Le costó a Cristo su sangre. It cost Christ his blood, Y por eso la respuesta adecuada no es presunción, and therefore the appropriate response is not presumption, sino adoración humilde y obediencia agradecida. but humble worship in grateful obedience. En resumen, hermanos, In summary, sola escritura. sola escritura. Quiero decir algo que está fuera de ahí. Pensaban que este texto no pertenecía al canon original.
Someone thought that this text did not belong to the original canon of the Bible, La alta crítica. the high critique, Solo critican. high criticism. They only make criticism. That's all they do. Pero este texto ha sido reconocido por la Iglesia como portador. Solo escritura ahí. Este texto ha sido reconocido por la Iglesia como portador de enseñanza apostólica auténtica. But this text has been recognized by the church historically as having authentic apostolic teaching. Su doctrina es coherente con el resto de la revelación. Its doctrine is consistent with the rest of Revelation. Segundo, depravación total. Second, total depravity. Todos, acusadores y acusadas, necesitan gracia. Everyone, accusers and accused, need grace. Nadie se puede justificar a sí mismo. No one can justify themselves. Justificación por la fe, número 3. Justification by faith, number 3. Ni yo te condeno. Neither do I condemn you. Es una declaración forense, It's a forensic declaration basada en la obra de Cristo. based on the word of Christ, No es un mérito humano. not on human merit. Cuarto, santificación progresiva. Fourth, progressive sanctification. No peques más. Sin no more. Es llamado a la obediencia nueva It's a call to new obedience, y solo posible por el Espíritu. made possible only by the Spirit. Quinto, gracia común y eficaz. Fifth, common and efficacious grace. La conciencia de los fariseos fue tocada por la gracia común. The conscience of the Pharisees was touched by common grace. La mujer por la gracia eficaz que produce fe. The woman was touched by efficacious grace that produces faith. Y sexto, And sixth, Cristo como único mediador. Christ as the only mediator. Solo Él sin pecado podría condenar. Only He, without sin, could condemn. Y solo Él por amor And only He, out of love, eligió perdonar apuntando a la cruz. chose to forgive, pointing to the cross. En conclusión, Conclusion. este texto no nos invita a una reflexión moralista. This text does not invite us to a moralistic reflection, sino a un encuentro con Cristo. but to an encounter with Christ. La misma luz que expuso a los fariseos y restauró a la mujer te interpela. Today, the same light that exposed the Pharisees and restored the woman challenges you. Si te identificas con los acusadores, If you identify yourself with the accusers, examina tu corazón. examine your heart. ¿Usas la verdad para señalar o para restaurar? Do you use the truth to point fingers or to restore? Recuerda que con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Remember, with the judgment you pronounce, you will be judged. Arrepiéntete de la hipocresía. Repent of hypocrisy. Si te identificas con la mujer, If you identify with the woman, escucha la palabra de Cristo. listen to the words of Christ. Ni yo te condeno. Neither do I condemn you. No porque tu pecado sea pequeño, Not because your sin is small, sino porque tu gracia es grande. but because His grace is great. Recibe por fe el perdón que Él ofrece. Receive by faith the forgiveness He offers. Y para todos, And for all of us, vete y no peques más. go and sin no more. El perdón recibido es la razón más poderosa para abandonar el pecado. The forgiveness we have received is the most powerful reason to abandon sin. No dejamos de pecar por miedo al castigo, We do not stop sinning out of fear of punishment, sino por amor a aquel que recibió el castigo por nosotros. but out of love for the one who received the punishment for us. Que el Señor bendiga su palabra predicada. May the Lord bless His preached word. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Amén.